Mi nombre es Carlos Andrés Arango, soy docente de tiempo completo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En este momento me encuentro dirigiendo el Observatorio de Comportamientos Culturales a cargo de la Escuela de Publicidad y doy una cátedra especializada en el tema de branding y cultura, donde los estudiantes hacen investigación cualitativa para mirar cómo las marcas interactúan con la cultura y se nutren de ella. Mi experiencia como publicista en agencias me ha permitido trabajar en este campo. He venido trabajando muy de cerca en la parte gráfica. Soy de formación publicista y tengo una maestría también en publicidad, con lo cual he podido avanzar en las investigaciones, en distintas investigaciones que tienen que ver con la cultura y el tema de las marcas. El término centennial parte de una entrevista que se hizo aproximadamente en el año 2016 al director de WPP, que es un conglomerado de agencias a nivel mundial. En esa entrevista podríamos decir que por primera vez se usó este término. Este término no es acuñado por nosotros a propósito de la investigación que hemos venido haciendo desde la Jorge Tadeo Lozano, pero quisimos retomarlo. Así como ya teníamos una generación nombrada los millennials, la generación Z, que también es otro término que tienen los centennials, pues ha salido en los medios de comunicación, ha salido a flote esta nueva generación, porque sus edades corresponden a personas entre los 12 y los 18 años en este momento. Ese grupo de personas demográfico estaría integrando a los centennials. Su nombre proviene pues porque es la primera generación de estos primeros 100 años de este siglo que acaba de arrancar, ¿cierto? Entonces, por eso el tema de centenarios, que sería la traducción de centennial. Esos son los centennials, jóvenes que en este momento los ubicamos en los colegios, en bachillerato, y algunos ya están en la universidad, y muchos de ellos incluso ya podrían estar teniendo sus primeros trabajos, iniciándose en la vida laboral. Esos son los centennials. Pues la diferencia es notable. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los centennials son la primera generación realmente digital, nativos digitales, los centennials, porque los millennials vieron cómo la tecnología fue creciendo, fue mejorando, pero los centennials, por las edades que les cuento, son estos chicos que cuando nacieron y ya tuvieron a disposición la tecnología ya estaba desarrollada. Para ellos los smartphones ya son una realidad, mientras que para los millennials tuvieron que ver ese paso de estos teléfonos que no tenían esa capacidad que hoy en día podemos tener y a la que podemos acceder. Así que para estos jóvenes centennials es algo que ya está por predeterminado, que la tecnología y el acceso es parte de sus vidas. Al ser los primeros nativos digitales, están hiperconectados y la conexión a través de sus teléfonos es algo diario y algo muy normal. Tan normal es que para ellos no hay una diferencia entre estar conectado y no estar conectado. Para nosotros, las otras generaciones, vemos una vida online y una vida offline. Para ellos es una sola, no hay diferencia. Cuando tú hablas con un centennial, él no hace diferenciación de cuando está conectado en sus redes sociales, a internet, haciendo consultas, a cuando está en un espacio físico interactuando con personas. Así que hay notables diferencias. Otra diferencia notable pues es que los millennials pues ya es una generación ya más adulta, más desarrollada, laboralmente son los que ocupan la mayor proporción en el mercado internacional laboral. Así que pues los millennials son aquellos que ya han definido o están construyendo ya su futuro. La generación de los centennials son incipientes, son muy jóvenes, están tomando decisiones para lo que va a ser su futuro, así que
difícilmente podríamos definir una generación que ya sabe para dónde va. Pero, a diferencia de los millennials, podríamos decir que las rutas que tienen ellos, lo más seguro es que sean diferentes. Les voy a dar un ejemplo. A nivel educativo, es probable que la ruta educativa que tengan los centennials no corresponda a la tradicional. ¿Eso a qué se refiere? Estudiar en un colegio, salir del colegio, entrar a la universidad y tener un título. Es posible que los centennials sean la primera generación en no seguir esa ruta. ¿Por qué? Porque tienen a sus hermanos o primos, hermanos mayores por supuesto, o primos, que son millennials y que hicieron esta ruta. Y eso no les garantizó un éxito. No obtuvieron el éxito, no necesariamente lo que estudiaron les garantizó un éxito. Y por eso los centennials puede que tomen una ruta educativa diferente, puede que ellos se formen de una manera diferente y tomen el tema de la educación y la formación de una manera diferente. Ellos pueden ser los primeros que rompan este esquema educativo. Así que son muy diferentes realmente estas dos generaciones. Pues es muy importante porque en el caso de Colombia cometimos un gran error con los millennials. Lo que hicimos como industria fue importar información de otros países. Trajimos libros, estudios de Estados Unidos, de Europa, y cometimos un gran error porque el millennial colombiano no es el mismo que el de Estados Unidos. Muchas marcas, para hablar del caso publicitario, cometieron errores grasos cuando sacaron al aire campañas publicitarias que le apuntaban al perfil del joven millennial de Estados Unidos. Nosotros consideramos que es importante hacer investigación local para encontrar nuestros respectivos hallazgos, para poder perfilar a nuestros jóvenes, y en este caso los centennials los estudiamos durante 2 años para poder encontrar esos puntos que son determinantes en el caso local. No podemos decir que los colombianos son incluso iguales que los vecinos de otros países. Tenemos que caracterizar a nuestros jóvenes, estudiarlos, entenderlos para saber cómo hablarles, pero no solamente desde el aspecto publicitario. La investigación y el libro finalmente le sirve no solo a publicistas y comunicadores, le sirve a antropólogos, sociólogos, los mismos docentes o profesores de colegio. Es un material útil para estas personas, pero incluso el padre de familia podría acceder al libro y entender un poco cómo es la filosofía de vida de ellos, qué piensan, cómo es su actuar, cómo se relacionan con sus redes digitales, pero también qué propósitos y qué metas tienen en la vida. Yo creo que es bien importante hacer investigación local. Situándonos en el tema de Centennials, por ejemplo, tenemos un estudio muy importante de WGSN, que es una firma consultora multinacional que tiene sedes en varios países. Ellos hicieron un informe que se llama la ecuación Gen Z. Es un estudio que se hizo en varios países, pero fíjense que en ese estudio no está Colombia. Ahí hay una caracterización de quiénes son los Centennials. Hablan de 2 tipos de centennials. Uno que es me, que se refiere a ese centennial individualista, y otro centennial o otro Gen Z, we, que se refiere a ese trabajo en equipo, ¿sí? Y eso nosotros no lo encontramos aquí, ese último. Nosotros aquí en Colombia, con el estudio que hicimos, encontramos una predominante y marcada característica del me. Es un centennial individualista. Estos chicos colombianos son jóvenes que son emprendedores, pero lo quieren hacer de manera individual, difícilmente trabajan en equipo, no son colaborativos, trabajan mejor y se sienten más a gusto trabajando de manera individual. Y es una característica del centennial colombiano. Eso nos llevó a confirmar la idea de la importancia de hacer estudios de generaciones y sobre todo estudios locales y no traer cosas de otros países. Bueno, el proyecto fue bien ambicioso. Nosotros como universidad contactamos a una agencia de publicidad que se llama Sancho BBDO.
Medianamente es la agencia más grande aquí en el país. No solamente la estructura del equipo lo confirma, en este momento han ganado consecutivamente los premios EFI a la agencia más efectiva del mundo, ni siquiera de Colombia ni de Latinoamérica, sino del mundo, un premio y un galardón que los hace estar en la cúspide de la industria publicitaria. Y por eso el acercamiento. Nosotros como Universidad Jorge Tadeo Lozano y el programa de publicidad que cumplió 50 años, teníamos una responsabilidad con todo el criterio de estar formando publicistas durante medio siglo, de aunar esfuerzos y decidir sacar adelante la investigación, ¿no? Por medio de reuniones llegamos a acuerdos y tomamos la decisión de sacar adelante la investigación financiada por las dos partes. Se construyó, se hizo todo el formulamiento o el planteamiento de la investigación y se convocó a un semillero de investigación a estudiantes. Tuvimos aproximadamente 30 estudiantes trabajando en el semillero durante esos 2 años, de los cuales activamente 11 tuvieron una participación muy activa y están citados como asistentes de investigación dentro del libro. Además de eso, yo trabajé con otros 2 docentes que son Jairo Sojo de la Escuela de Publicidad y el profesor Vladimir Sánchez también hizo parte del equipo. Ellos me apoyaron metodológicamente y sobre todo el profesor Jairo Sojo me apoyó en la Escuela de Publicidad en la sede de Cartagena, porque como les comentaba, el estudio incluyó la costa atlántica, así que necesitábamos una persona que estuviera a cargo del proyecto. Se hizo un abordaje a los colegios, tanto de la parte interior como de la parte de la costa. Se accedió por medio de las rectorías de cada colegio a permitirnos entrar a los colegios con una labor de etnografía, de observación participante dentro de las aulas. Se escribieron unos diarios de campo que luego fueron procesados por los integrantes del equipo de Sancho Bebedeo. El equipo de Sancho Bebedeo estuvo integrado por una antropóloga, una psicóloga, una politóloga, y ese equipo hizo procesamiento de toda la información, análisis, y eso nos llevó pues a los hallazgos, poder escribir el libro. El libro fue diagramado desde Sancho Bebedeo, muy con el espíritu Centennials, la estética y los colores, la paleta de color de lo que estos jóvenes prefieren hoy en día. Y el proyecto pues tuvo su revisión y su revisión de estilo por terceros para poderlo sacar al aire y poderlo ver como una publicación en la Feria del Libro de Filbo 2019. Ese fue el proceso que tuvimos, un proceso largo, extenso. La agencia también se involucró en la medida en que los tiempos de las agencias no son los mismos que trabajamos en la academia. La industria tomó la decisión de trabajar con estos tiempos de largo plazo, pues para que la investigación fuera nutrida, con una buena muestra, con un buen trabajo de investigación cualitativa, porque esta es una investigación de corte cualitativo. Tiene algunos apoyos en el tema cuantitativo, pero en un 95% es cualitativo, así que había que hacer mucho procesamiento de información y los estudiantes fueron partícipes de ellos, aprendieron a hacer la investigación en campo, mucho trabajo de campo en muchos colegios y en todas estas ciudades que les nombro, lo cual dio 2 años de trabajo y en la pasada Feria del Libro la publicación. Bueno, la invitación es para que lean el libro. El libro está en distintas bibliotecas, está en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la biblioteca de la Universidad Central, en la biblioteca de la Sergio Arboleda. También se consigue en librerías, si usted quisiera adquirirlo, librería Lerner, librería Nacional. Y la invitación es porque, primero, es un material fresco, es un material que me sitúa en el momento de hoy, es local, como lo he venido diciendo, no es información que se trae de otro lado, es investigación pura, cualitativa, hecha aquí en Colombia por colombianos,
con jóvenes, que es nuestra generación, los próximos consumidores y el mercado laboral próximo lo tenemos allí con los centennials. Es importante entenderlos. Es información que le sirve a todo el mundo, a la industria, a las empresas, al sector de educación, a los padres de familia, a los colegios. Es una información muy útil, así que los animo a que hagan una lectura del libro. Es un libro que está diagramado de una manera muy interesante, muy digerible, con mucha información, así que es bien interesante y bien rico de leer, y pues esa es la invitación para que vean el libro 1218, Centennials, una generación sin etiquetas.